tema muy importante, y es que el impacto, el paso y la destrucción que dejó la tormenta tropical Sara en el país, tienen que cambiar las políticas del gobierno. Ya el presupuesto que se tenía planificado para el 2025 tiene que ser modificado, ya que en estos momentos se inicia una etapa de reconstrucción. Recordemos que casi todo el país fue dañado por en un menor o mayor grado, pero las zonas productivas son las que tienen mayor impacto en el país. Si recordemos, justamente el 15 de septiembre se recibe el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2025. Esto fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El mismo tiene un incremento de 2.770 millones de lempiras. Ese es el incremento en relación al del 2024. En su totalidad, el Ejecutivo pide la aprobación de 430.907.8 millones de lempiras, que es el presupuesto global de todo el gobierno. Recordemos también que es un año político. Y vean qué interesante, la bancada nacionalista y la bancada liberal han mantenido su postura que no aprobarán el presupuesto mientras no se liquide el del 2024 y no estén las reglas claras. Ahora pues vamos a ver qué sucede en el Congreso Nacional. Pero hay datos interesantes. Ayer justamente la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada pedía más inversión en infraestructura para mitigar los daños por inundaciones en las zonas productivas, porque sabemos que en estos momentos el Valle del Aguán, Olancho, y la parte de la zona sur del país son las más afectadas y son las zonas de mayor producción en el país. Debe reformularse el presupuesto general para el 2025 por la destrucción que ha dejado la tormenta Sara en el país. Justamente es el tema que vamos a abordar. ¿Y con quién mejor? Con Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y actualmente rector de una universidad privada, una persona muy conocedora. También estuvo en la Secretaría de Planificación anteriormente, en los gobiernos anteriores, y conoce muy bien este tema. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto, donde justamente el sector empresarial pide al gobierno focalizar e invertir recursos más en infraestructura en las zonas productivas del país. Las pérdidas que dejó la tormenta tropical Sara en la actividad agropecuaria aún no han sido cuantificadas oficialmente, pero varios departamentos fueron golpeados sin piedad por la fuerza de la naturaleza, ocasionando pérdidas de cultivos y paralización de la actividad comercial agrícola, motivo por el cual desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada piden fortalecer la infraestructura de estos sectores. El departamento de Colón, Lloro y Atlántida, donde hoy en día tienen casi 5 días de estar sin fluido eléctrico, y digamos eso pues ustedes saben todo lo que afecta en la agroindustria, en el tema de mantenimiento de algunos productos como los productos lácteos, pero sí se está pues trabajando fuertemente, ¿verdad? Y luego algunas obras de infraestructura, y yo creo que es un llamado pues a todos los que invertimos en el país, a los gobiernos, a que nos centralicemos en invertir en obras de infraestructura, que nos centralicemos a invertir en represas para poder pues detener esas aguas. Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería planifica la entrega de bonos tecnológicos a todos los campesinos afectados para recuperar rápidamente los cultivos que fueron anegados por los ríos. La Secretaría ha venido implementando el aumento de bonos tecnológicos porque sabemos que estamos en un país en el centro de América, en el centro de Centroamérica, donde las afectaciones son grandes, y preveyendo los riesgos que tenemos nosotros, ahora es permanente. Progreso, hace como 2-3 meses hubo una inundación, hubo una inundación en unas colonias que jamás se esperaban de una tormenta de un domingo, siendo afectadas. Entonces la Secretaría, ¿qué está haciendo? Está aumentando el número de bonos por municipios, por productor, no solo en las partes bajas, sino que en las partes altas, para contrarrestar y tener los inventarios correspondientes en IMA. Además, la SAC señala que mantienen reservas grandes de granos básicos para garantizar la seguridad alimentaria a los hondureños. Asimismo, indicaron que los campesinos que han rescatado parte de sus cosechas pueden venderlas al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola para obtener un justiprecio.
Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y es que la situación se complica por el hecho de que ingresa este día un frente frío que va a dejar lluvias en el país. Y se han declarado 4 departamentos de la zona norte del país con alerta roja porque hay demasiada saturación del agua. San Pedro Sula está sufriendo los embates porque como no se ha secado todavía, no se ha fluido el agua, entonces esto viene a alarmar más, porque lo que más preocupa en estos momentos, obviamente, se manejó la pandemia, aquí estamos viendo cómo están las alertas, justamente son los departamentos de Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, los que están en alerta roja. Vemos que Santa Bárbara y Olancho, Choluteca y Valle están en alerta amarilla, igual que Islas de la Bahía. Entonces, vemos que esta es la situación que estamos. El problema es que lo que está en rojo y en amarillo son las zonas productivas. Y son las zonas donde más se vieron afectadas por la tormenta Sara. Y los problemas van a ir gestionándose, van a irse dando a medida justamente de que el clima vaya afectando. Honduras es uno de los países, y todos lo sabemos, con más susceptibilidad a los cambios climáticos por nuestra ubicación geográfica. La situación es que la tormenta Sara viene a cambiar el panorama político. Miren, el otro año es un año electoral también. Todos los diputados van a pelear por presupuesto para sus alcaldías. Porque lo que andan regalando, no crea usted que es de su bolsa. No, andan regalando, todos andan regalando de nuestros impuestos. Y justamente, para hablar de este tema, está aquí con nosotros el doctor Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de una universidad privada, para conversar sobre este tema, porque ya viene a cambiar el panorama político. Sabemos que el Congreso tiene problemas serios, la bancada nacionalista y liberal ha dicho, no vamos a aprobar presupuesto, pero ya con esto de Sara cambia la situación, porque hay que replantear y lo que pedía la presidenta del COEP. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Emma. Qué gusto estar con ustedes acá en BTV. Siempre es un placer venir a este programa tan gustado, ¿no? Sí. Preocupado con lo que está sucediendo, obviamente esto viene a dar como una situación diferente, un giro en la política, porque ahora el gobierno tiene que focalizarse en la reconstrucción y en la construcción de nueva infraestructura para proteger estas zonas productivas. Así es, Emma, no cabe duda de que estos contingentes que se han presentado afectan muchísimo la vida del país, afectan muchísimas vidas. Hay muchas personas, aparte de los 7 u 8 muertos que hubo lamentablemente, también los daños económicos, los daños al patrimonio de las familias, el patrimonio de las empresas que están damnificados por el paso de estas tormentas tropicales, afectan muchísimo la vida de la gente. Hay gente que queda que no se puede recuperar nunca, ¿no? Hay gente que no se pudo recuperar nunca, por ejemplo, de Eta y Iota en el 2020, ¿verdad? Bueno, hay gente que no se recuperó de Mitch. Bueno, sí. Se murió y se... Y hay familias que quedaron absolutamente empobrecidas y que no hubo manera de recuperar su patrimonio, ¿verdad? Que perdieron sus casas. Imagínese usted, en el huracán Mitch, que es el peor fenómeno que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿verdad? Imagínese toda esa gente que vivía por ahí por el Prado, en la orilla del río, ¿verdad? En la primera avenida. Yo recuerdo que yo tenía un compañero de trabajo. Yo estaba fuera del país, en el huracán Mitch, pero tenía un compañero de trabajo que vivía justo en la primera avenida por donde había una sucursal bancaria, ahí cerquita del Puente Mayor. Y fíjese que el banco le había ofrecido comprarle la casa, porque toda la cuadra era propiedad del banco, menos esa casita. Y él se las había negado, y luego viene el huracán y le lleva a la casa y lo dejó absolutamente en la calle. Sí. El señor murió deprimido muchos años después por haber perdido absolutamente toda su propiedad. Entonces, es muy fácil, Emma, venir y sentarnos acá en los medios a veces
o leer un informe de cuáles fueron los daños que tuvo una tormenta tropical, un huracán o un terremoto en otros países, y no percatarse, Emma, de la tragedia humana que viven ciertas personas debido a estas situaciones. ¿Cuántas familias la semana pasada, el fin de semana pasado, quedaron en la calle también por esta situación? ¿Cuántas personas, Emma, tenían un sembradío y perdieron su cosecha? Habían puesto sus esperanzas en las ganancias, quizás habían hecho planes para Navidad, ¿verdad?, para qué iban a comprar, o hecho planes para qué iban a hacer el próximo año con las ganancias que iban a obtener por la cosecha que se iba a recoger luego de todo este proceso. ¿Cuántas empresas habían iniciado que se perdieron? Y que esta gente no solamente perdió su esperanza, perdió su capital, sino que además quedó endeudada por eso. Sí. Por eso yo me alegro mucho de que, acabo de escuchar la noticia mientras venía en el carro, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros va a tomar medidas para poder aliviar un poco, para poder paliar un poco esta situación. Sí, porque estábamos hablando de que, yo leí ese comunicado y estaba hablando de que son 520,000 personas que tienen compromisos con la banca y que han resultado afectados, porque mire, el impacto, ahorita no lo hemos visto, y usted más que todo, que usted que también es planificador, sabe que ahorita estamos solamente en shock por la emergencia. Correcto. Pero ahí viene el recuento de daños. Es correcto. En estos momentos ni el COEP, ni la FENAC, ni Proagro, ni la SAC se atreven a dar un estimado de los daños en la parte productiva. Así es. Porque este impacto va a ser terrible. ¿Es positiva esta decisión de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros? Es absolutamente imprescindible que se tomen medidas de este tipo, ¿verdad? Es súper importante que los socios de los bancos comerciales hagan gala de su solidaridad, Emma, que entiendan que estos momentos difíciles para el país son propicios para que seamos más humanos, y que entendamos que en la vida no todo puede ser ganancia, ¿no? Que hay momentos en el que también las pérdidas pueden socializarse, ¿verdad? Y creo que en el caso de la banca, porque esto obviamente la Comisión de Bancos y Seguros lo único que puede hacer es tomar determinaciones, ¿no? En este caso, y es la banca, son los prestamistas los que tienen que hacerse un poquito a un lado y aceptar que se den estas cuestiones. Sucedió en la pandemia, ¿se acuerda, sí, Emma? También. En la pandemia se congelaron los pagos. Sí. Pues yo recuerdo que desde el gobierno en aquel momento decretó que desde marzo y más o menos hasta septiembre la gente podía no pagar sus préstamos, ¿no? Entonces esto evidentemente, Emma, y esto hay que tenerlo bien claro, esto genera una pérdida. Sí. Y la Comisión de Bancos y Seguros tiene que cuidar también el patrimonio de la gente que ahorra, porque los bancos no prestan de su dinero, los bancos prestan del ahorro que hace otra gente. Entonces, si también las medidas son demasiado extremas, se puede poner en precario los ahorros de las personas que pues confían en un banco para poner su dinero ahí. Entonces, hay que tener un balance muy delicado, ¿verdad?, para evitar que vaya a generarse también un problema financiero, que ya sería como el colmo, ¿verdad? Sí. Hasta ahora el sistema financiero hondureño ha sido muy sano, se ha acogido mucho a las medidas de salud, de prevención financiera para evitar que vaya a haber colapso en los bancos, y de hecho aquí en Honduras tenemos 15 bancos privados, una gran cantidad de asociaciones de crédito, cooperativas, etcétera, y en general, Emma, usted se fija que no son noticias, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Porque qué terrible, yo recuerdo cuando en Nicaragua... Vemos una estabilidad que no tuvimos hace, creo que fue como unos 20 años. A finales de los 90 hubo una serie de problemas, una crisis, creo que 3 o 4 bancos del país tuvieron que ser intervenidos, ¿verdad?, para que no quebraran, y tuvieron que ser cerrados, ¿se acuerda? Sí. Ahora lo puedo decir y sin temor. Banco Capital, ¿verdad? Bancorp, ¿se acuerda? Sí. Y otros bancos, Banpro, que se llamaba también otro, creo que todos esos bancos tuvieron que ser absorbidos, porque además hay que reconocer que se actuó de manera adecuada en esos momentos para evitar
que la gente perdiera sus ahorros. Entonces, es importante evitar esto, pero creo que al mismo tiempo es bueno que la Comisión de Bancos y Seguros converse con la IVA, con la banca, y lleguen a un acuerdo sobre cómo pueden paliar un poquito las pérdidas, los daños que sufrieron aquellas personas, aquellos deudores que lamentablemente perdieron su patrimonio, ¿no? Sí, y esto es lo que nos preocupa. Yo hablaba, por ejemplo, con el presidente de la Chico, y él me decía de que la destrucción que dejó Sara es mucho más fuerte que ETA y OTA. Sí, creo que porque como golpeó directamente el sector productivo, vaya, por ejemplo, el caso del puente Saopín, ¿verdad? Que tienen que tomar una decisión urgente porque tienen que buscar canales de alivio. O sea, Ceiba no puede quedar incomunicada. Sí, el problema fue sobre todo que este huracán, esta tormenta tropical Sara, golpeó específicamente una zona, mientras que ETA y OTA se difuminaron por toda la parte norte del territorio y causaron mucha destrucción. Yo tengo un hermano, mi hermano menor, Emma, es bananero, tenía una finca bananera en la Lima y perdió su finca. Sí. Y afortunadamente la tenía asegurada, ¿verdad? Entonces pudo recuperar en parte las pérdidas debido al seguro que tenía. Pero no deja de ser una pérdida terrible, se pierden empleos. Mi hermano tenía 100 empleados en su finca bananera y los tuvo que despedir. Sí, porque incluso desde ahorita se advierte también que podría haber una oleada de migrantes, de migración, porque las zonas productivas, por ejemplo, la zona sur está bajo el agua. Sí. Hoy se informaba de que son 540 comunidades las que están incomunicadas en la zona sur. El Valle de Sula, ahorita, que ya vamos a ver, conectarnos con Mariela Manzanares, porque el Valle de Sula continúa bajo el agua. Y esto es lo que debe preocupar. ¿Usted cree que sí la banca va a ser, porque al final ellos quieren mantener sus clientes, ¿verdad? Porque también no se trata de que quiero recuperar solo el dinero. No. La cuestión es que ¿usted cree que la banca, que la Comisión de Bancas y Seguros pueda convencer a la IVA realmente de hacer realmente algún tipo de medidas de alivio a las personas que han sido afectadas y que tienen deudas con los bancos? A ver, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es el Estado en el sector bancario, es el ente regulador, ¿verdad? O sea que lo que se dice, las directrices que se dan desde la Comisión de Bancos deben ser obedecidas por el sector financiero aquí en el país, tanto de seguros como de banca. Lo que sucede es lo que le estaba diciendo hace unos minutos, ¿verdad? Que es importante que dialoguen, porque si bien es cierto, en la Comisión de Bancos hay profesionales de mucha capacidad que entienden el tema bancario, es importante también que las medidas que se tomen no vayan a afectar el patrimonio de los ahorrantes, ¿entienden? Que una medida demasiado draconiana que provoque pérdidas en las finanzas del sistema bancario vayan a afectar a las personas que tienen sus ahorros ahí, ¿verdad? Que como le digo, los bancos nunca prestan de su propio dinero, prestan del dinero ajeno. Entonces, el sistema financiero es muy delicado. Y como le digo, afortunadamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros acá en Honduras ha tenido siempre un desenvolvimiento muy profesional. Han habido situaciones muy complicadas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuvieron que, para mí fue una barbaridad, ¿verdad? Cuando se liquidó Banco Continental. El Banco Continental, que para mí fue súper injusto eso que se hizo, ¿verdad? Pero eso provocó pérdidas. Hizo que mucha gente, y yo recuerdo, yo estaba de vicerrector en la Universidad Autónoma, y recuerdo que estábamos nosotros preocupados por cuántas personas de la universidad tenían sus cuentas y les pagábamos nosotros en el Banco Continental. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a eso, porque lo que menos se quiere es que el Estado, por hacer el bien, por provocar, digamos, que se amainen los daños para la gente, vaya más bien a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, ha sucedido en otros países, ¿verdad? Entonces hay que evitar que aquí se pase, pero yo confío en que va a haber un diálogo abierto entre la Comisión de Bancos y Seguros y la Asociación Nacional de Instituciones Bancarias, ¿no? Ahora vamos a la parte del presupuesto. Sabemos que está en el Congreso Nacional
el anteproyecto de presupuesto ya se envió a la comisión dictaminadora, está en la fase de proyecto. Hay una comisión dictaminadora que está haciendo una socialización, que ha venido haciéndola durante todo este tiempo, a pesar de los problemas políticos que hay ahí en el Congreso Nacional. Sin embargo, yo escuchaba a la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que decía de que había que cambiar las políticas y hacer más, construir más infraestructura en las zonas productivas para evitar este tipo de situaciones. La cuestión es que el Congreso debe reformularse a su criterio, usted como experto en esta área de la economía, porque considero que teníamos un presupuesto, y hay que decirlo, para un año electoral, ¿verdad? Porque eso es cierto, o sea, el presupuesto de 2025 era un presupuesto eminentemente electoral, pero ya con esta destrucción de la tormenta Sara, habría que reformular todas esas políticas y hacer un equilibrio en las finanzas, porque son muchas comunidades las que están afectadas. Va a tener que hacerse ajustes, sin duda alguna, Emma. No creo que vaya a haber una reformulación del presupuesto. Reformulación no. Porque, primero, a ver, si bien es cierto, mire, el presupuesto tiene grandes problemas, y eso lo hablábamos con el doctor Hugo Noé Pino, porque él es el presidente de la Comisión del Presupuesto, y tuvimos una reunión con él, donde le presentamos nuestras observaciones, y con el equipo, con la Comisión de Presupuesto y el equipo de la Secretaría de Finanzas. Y yo que vengo de ahí, yo que estuve tanto tiempo en el gobierno, lo sé, y esas cosas no han cambiado. El presupuesto es muy inflexible, muy inflexible, Emma. Por ejemplo, ¿cómo usted no va a decir voy a dejar de pagarle los sueldos y salarios a esta gente para ir a arreglar las cosas que dañó el huracán Sara? No puede hacerlo, esos sueldos ya están. Si la gente tiene su plaza, ¿cómo va a evitar usted pagarle? A los maestros, por ejemplo. Hay más de 60,000 maestros que tienen su plaza. Hay que pagarle su sueldo el otro año. Hay médicos, hay enfermeras, hay personal que atiende hospitales, hay empleados de las oficinas gubernamentales que usted no los va a despedir si usted los despide sin justificación. Tiene que pagar las prestaciones. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Decir voy a agarrar de aquí y hay un techo presupuestario que está sujeto al crecimiento económico que va a tener el país el otro año. Sí. Que más bien el ajuste podría ser hacia la baja, porque es muy probable que las pérdidas en la parte productiva generen una baja en el Producto Interno Bruto, y entonces cuando usted tiene una baja en el Producto Interno Bruto, esto implica automáticamente, además que va a recaudar menos dinero y por lo tanto no va a poder financiar, pero como esto es tan inflexible, de todos modos usted tiene que verse de dónde financia esos compromisos que ya tiene. Por ejemplo, se están construyendo carreteras, sin duda. También yo creo que es importante reconocer que se está haciendo un esfuerzo con algunas carreteras en el país. Hay otras que están abandonadas, pero que hay algunas que se están haciendo. Se están construyendo 8 hospitales, por ejemplo. Usted ya tiene los contratos, Yo ya tengo un contrato con una compañía que me está construyendo X hospital, ¿verdad? Ya en Juticalpa o no sé dónde, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decirle, fíjate que no te voy a pagar, ¿verdad? O no puedo decir voy a dejar tirado el hospital y no lo voy a construir. Entonces, todos esos compromisos que ya tiene usted, tiene que cumplirlos. Ahora, sáquele la cuenta a eso. La deuda interna y externa tiene que pagarla. Son 60,000 millones de lempiras que se van a pagar en deuda que si usted la deja de pagar, suben los intereses y queda más deuda. Entonces, sí. Luego, ahí tiene otra flexibilidad. Otra. El 11% del presupuesto tiene que ir a las alcaldías. Eso usted no está en la ley, usted no lo puede. Luego, el 6% va para la universidad. 6% para la corte. Sí, nunca lo pagan, pero bueno, el 3% va para la corte, 3% para la corte. Sí, y el 3% para la fiscalía. Imagina, ahí tiene 3%, más 3% son 6%, más 6% de la universidad son 12%, más 11% de las alcaldías son 23%. 23% que no puede tocar. Que no lo puede tocar, más los sueldos y salarios. Más sueldos y salarios que también tiene que pagarlos, más los contratos que ya tiene usted definidos desde ahora, que tiene compromiso, tampoco puede. O sea, ¿qué le queda al Estado
¿cuál es el margen de movimiento que le queda al Estado? Prácticamente ninguno. Entonces es bien difícil decir yo voy a agarrar de aquí, a menos que de verdad se quieran socar la faja y decir esto que tenía pensado para viajes, ya no lo voy a hacer. Esto que tenía pensado, voy a encerrar los carros del gobierno y que la gente, que los funcionarios públicos vayan en bus o vayan en taxi o vayan en su propio carro a trabajar y no usen los carros del gobierno. O sea, se pueden tomar medidas de este tipo. De hecho, hay gobiernos que las han tomado, pero yo no estoy tan seguro de que esta administración lo vaya a hacer. La cuestión es que viene un año electoral también. También, y bueno, y por eso, otro lado tiene ese otro exactamente, asunto. porque lo que conversábamos, y el problema no solamente es el partido de gobierno, también son nosotros, porque las alcaldías, vea, por ejemplo, Partido Liberal, que tiene más de 90 alcaldías, sí. El Partido Partido Nacional, que tiene más de 50, Libre creo que tiene como 40. Los nacionalistas tienen más de 140 alcaldías. 140. Por ahí, ¿verdad? Sí, es el partido que más alcaldías tiene. Sí, 140. Entonces, esta gente va a luchar porque sus presupuestos de las alcaldías se incrementen, porque son de las zonas afectadas. Así es. Ahora bien, viene un problema dentro del Congreso Nacional, porque las fuerzas políticas han dicho, no vamos a aprobar el presupuesto, pero ahorita, el año electoral, más la reconstrucción, ya tienen que meditar realmente tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal en su aprobación hacia el presupuesto general. Porque si se oponen también están limitando a sus alcaldías. Así es. Esto lo vamos a analizar después de pausa, Listo. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Y es que la tormenta tropical Sara ha venido a cambiar el panorama no solamente económico, sino que también político del país. El 2025 es un año eminentemente electoral. Si bien es cierto y había un presupuesto, nos explica nuestro invitado, el doctor Julio Raudales, que tal vez no una reformulación, pero sí van a tener que hacer algunas readecuaciones para poder paliar toda esta construcción, porque en este momento el mayor daño es en infraestructura. Tienen que tomar una decisión, por ejemplo, el puente Saopín, que es fundamental para la actividad económica y social y humanitaria, pues, porque esta es la vía de acceso a la Ceiba. Si bien es cierto, se han buscado zonas de alternativas, pero estas son temporales. Yo escuchaba, por ejemplo, ayer al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, decir de que van a instalar un puente Bailey y que después, mientras construyen el puente ya definitivo, el que se cayó en esta brisa del Carmen, pero que para guardarlo y tenerlo de emergencia. El problema es que tenemos, y ayer nos decía también el presidente de la Chico, ¿verdad? Se pusieron puente Bailey desde Eta y Ota y todavía no se construyeron esas obras permanentes. Porque si se tiene un puente Bailey, que son estos puentes temporales que se utilizan para cruzar los ríos, entonces es más fácil para solventar la emergencia, pero se tiene que construir. Yo creo que hay puntos importantes y justamente antes de esto, de la tormenta Sara, el Banco Centroamericano de Integración Económica había anunciado de que ya había financiamiento para la construcción de la represa del Tablón, que esto también ya es un respiro, porque es una de las soluciones que quedó pendiente, y hay que decirlo, desde 1998. Desde 1998, del huracán Mitch, se prometió y la comunidad internacional, todos los que vinieron a ayudar, les dijeron tienen que construir 2 represas, el Tablón y Jicatuyo. Y no hemos Los Llanitos, Jicatuyo y el Tablón. Son 3. Bueno, por lo menos ya hay para una fondos, pero también tiene que haber celeridad. Yo creo que, Emma, el gobierno actual, la administración presente, que está buscando alargar su tiempo en el gobierno, y es natural que los partidos políticos que están detrás de los gobiernos busquen ganar las siguientes elecciones. Eso es de toda democracia. El Partido Demócrata quería ganar las elecciones ahorita, ¿verdad? Sí. Pero lo hicieron mal y les pegaron, como dicen, una gran petateada. A ver, esta es una buena oportunidad para que demuestre celeridad el gobierno. Porque si usted se acuerda, mire, como yo estuve tanto tiempo en el gobierno, ¿no? Y viví todas las tormentas tropicales,
después del huracán Mitch, el huracán Andrew, toda barbaridad. Todos los años era lo mismo. Y todos los años se caían puentes y todos los años se instalaban puentes Bailey. ¿Cuál es el problema, Emma? Que los puentes Bailey se instalaban 1 o 2 años después. O sea, ¿usted se acuerda, por ejemplo, cuando se cayó el puente que iba de la Barca hacia el Progreso? ¿Cuántos años estuvo ese puente? Años. Emma, eso fue en el 2009 que se cayó por el Bueno, terremoto. si todavía tenemos aquí un puente Bailey, aquí en uno de los que conecta Comayagüela con Tegucigalpa. Sí, entonces, pero Emma, lo que le quiero decir es que ese puente, o sea, pasamos prácticamente 8 años sin que se pudiera usted ir. No había puente Bailey. No había. O sea, es cierto, me acuerdo. Sin se poder ir de la Barca al Progreso, sino que tenía que bajar por el río. ¿Verdad? Y ahí sí, pasar por un vado y después subir otra vez. Hasta que se puso, creo que en el 2018, ya se estrenó el nuevo puente, que ya está muy bien, ¿verdad? Pero es increíble, y si no es, y esto es muy triste decirlo, y el ingeniero Flores enojó conmigo por una columna que yo escribí en su periódico, en donde él se queja de que yo no reconozco todo el trabajo que él hizo en el huracán Mitch. Yo no digo eso, yo le digo, ingeniero. Es que mira, una cosa es reaccionar ante la emergencia y otra cosa es la reconstrucción. Yo lo que digo, Emma, es que en 26 años que han pasado entre el huracán Mitch y hoy, no hemos aprendido la lección. Exactamente. Parece que no estamos listos. O sea, lo que yo digo es comparo. ¿Por qué Cuba, que es un país mucho más pobre que Honduras, que tiene problemas económicos terribles? ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué Costa Rica, Panamá, que son países vulnerables, igual que nosotros, al paso de estos huracanes? Porque ellos en un año ya se olvidó. O sea, pasa un huracán, no hablemos de Florida, porque estamos hablando de un país súper desarrollado. Hablemos de estos países que son iguales que nosotros. ¿Por qué, Emma, los ticos que sufren huracanes también no sufren tanto como nosotros? ¿Por qué no pasan 2, 3 años? Porque han hecho buenas infraestructuras de mitigación. Ellos hacen infraestructura preventiva, como usted bien dice, no tienen problemas con las represas. Si nosotros, si en el Valle de Sula, Emma, tuviéramos en primer lugar bien cuidado todo el merendón y el cauce de los ríos Chamelecón y Ulúa, ¿verdad? Si lo tuviéramos bien reforestado, si tuviéramos esas represas que son contenedoras, no tendríamos que estar pasando por estos problemas todos los años ahí en el Valle de Sula. Aquí en el Golfo de Fonseca, lo mismo, ¿verdad? Si usted tuviera obras de prevención de desastre, que consiste en el cuidado adecuado de las cuencas hidrográficas, de la cuenca del río Choluteca. Por ejemplo, ahorita en el sur, yo escuchaba al alcalde Nahum Calix, por ejemplo, de Marcovia, y se perdieron las meloneras. ¿Verdad? Es correcto. Todo el cultivo de melón se perdió. Pero entonces se trata, Emma, de saber, de enterarnos cuál es el problema que yo tengo, de tomar las medidas, porque yo sé que ese problema me puede venir, ¿verdad? De tomar las medidas adecuadas. Una represa en la zona sur, ¿desde hace cuánto tiempo venimos planificando este tema? Abrir canales. Canales. Siempre se ha hablado de eso. Yo recuerdo que yo estaba en el gobierno, yo era ministro de planificación, y yo como empujaba para que en el presupuesto metiéramos, para que buscáramos financiamiento para abrir canales en la zona sur, en el Golfo de Fonseca, que es tan vulnerable. Sí. Y ahí sumamente vulnerable, y además tan productivo, Emma. Si ahí, mira, ahí se produce camarón, ahí se produce melón, ahí se produce ocra. Caña de azúcar. Es tan productivo. Es tan productivo. Pero, miren, hay que entender que la acción humana tiene un impacto sobre el ambiente. Y que pasa factura, el ambiente le pasa factura. Entonces, usted lo que tiene que hacer... Yo les digo, si usted le roba a la naturaleza se lo cobra después. Exactamente. Y esa es regla de oro. Y eso es un elemento, fíjese que nosotros cuando yo estaba en el gobierno, que teníamos el plan de nación, era lo que queríamos hacer. Pero y eso fue el reclamo que yo le hacía al ingeniero Flores, que se enojó conmigo, porque yo le digo, el problema, usted no es que lo hizo mal. Su problema es que nadie le dio seguimiento. Y ese es el problema, y lo planteaba ayer el presidente de la Chico, la necesidad de tener una planeación a 25, 30, 50 años, porque no podemos ir apagando fuegos. Correcto, entonces el ordenamiento territorial tiene que ser lo primero. Exactamente. Hay que se sepa cada región del país
cada parte del país que se sepa cuáles son sus potencialidades productivas. Y reubicar también, reubicar. Si esta zona es demasiado vulnerable y no hay una solución, por ejemplo, planteaba él la costa de los Amates, decía, después del río solo son 5.000 personas. ¿Por qué no se reubican estas 5.000 personas y evitamos un problema? Y se deja esta solamente para agricultura, o sea, la gente puede cubrir, puede hacerlo, o sea, pero reordenar el territorio. Justamente tenemos a nuestra compañera Mariela Manzanares en San Pedro Sula, donde el Frente Frío pues ya está empezando a hacer sus inicios y ya hay zonas incomunicadas, continúan zonas incomunicadas en la laguna de Ticamaya, esta vez es la laguna de Ticamaya. Vamos contigo, Mariela, ¿qué es lo que está sucediendo justamente en este sector de San Pedro Sula? Buenos días, licenciada Emma Calderón. Tal como usted lo apunta, estamos ubicados en este momento en el barrio que conduce entre Jucutuma y Ticamaya. Una vez más ha colapsado, producto del crecimiento que ha tenido el río Bermejo tras el paso de esta pequeña lluvia que se está registrando desde horas de la madrugada. Hay un caos, hay una locura, ni quiera Dios. Realmente estamos preocupados por la ciudadanía que reside en esta zona porque está buscando y gastando todas las alternativas posibles para poder moverse hasta el centro de San Pedro Sula. Nosotros también, para llevarle la información de último minuto y que usted visualice todo el ambiente que hay aquí en San Pedro Sula, estamos colocados en ese momento en una de las partes del puente que apenas está siendo construido. La comuna sanpedrana colocó hace 2 días un puente de manera preventiva, mejor dicho, para poder que la ciudadanía pudiera transitar, hacerlo mediante la plancha. Sin embargo, bueno, ha cedido por la gran cantidad de agua que hay, pese a todos los mecanismos que se utilizaron. Está también pues las familias pudiendo moverse de un punto a otro para poder llegar hasta sus trabajos, porque bueno, hay que trabajar, señoras, hay que ganarse el pan de cada día y cualquier condición climática no va a ser impedimento en ese momento. Vean las imágenes, el alcalde está dando la orden de que por favor no pasen motos porque está bastante pues pesada la cantidad, hay gente, asimismo también hay personas que se quieren mover de un punto a otro y al estar haciéndolo con las motocicletas, pues podría generar un caos por la gran cantidad de peso que está registrando esta construcción del puente aquí entre Jucutuma y Ticamaya. Las imágenes, compañeras, el sistema Calderón realmente preocupantes. Son imágenes sensibles porque la gente está pasando básicamente en planchas de madera, en tablas de madera. Por allá vemos al alcalde que está dando órdenes para que la gente pueda pasar, pero que lo haga sin las motocicletas, porque podría generar más caos. Así es como avanza a esa hora de la mañana el ambiente en la capital industrial del país. Fuertes lluvias que una vez más han provocado el colapso de esa plancha entre Jucutuma y Ticamaya. Cerrado el paso, no hay paso, señores, no hay paso. Hacer uso de vías alternas o en este caso quedarse en su casita porque no hay otra manera más para salir que en esta zona. Las imágenes con Carlos Rodríguez, si se da con usted, nuevamente hacia el estudio principal. Bueno, esto es lo que está sucediendo justamente en San Pedro Sula con el ingreso de este frente frío, que va a dejar lluvia, y es lo que nos preocupa. O sea, yo creo que este año va a ser decisivo para las autoridades, tanto centrales como locales, para hacer obras que realmente vengan a solventar, no a mitigar, a solventar los problemas. Ayer decía el presidente La Chico, mire que me encantó la entrevista, decía, ya no podemos estar haciendo vados. Es correcto. O sea, tenemos que cambiar, porque ya... O sea, y esto cada año va a ser peor. Pero es que, Emma, el gran problema es que nunca tomamos en serio esto. Mire, yo se lo digo, en el 99, después del huracán Mitch, se fue allá a Estocolmo. Bueno, ahí estuve yo. Nosotros elaboramos entre enero y mayo del 99 lo que se llamó el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. Fuimos a Estocolmo, se presentó el plan, se presentaron los diversos programas y proyectos que se iban a hacer. No, por eso se llamaba Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación, porque no se trata de
el puente que se cayó lo voy a volver a hacer igual. No, tiene que usted hacer el puente de tal manera que se vuelva resiliente al paso de los huracanes. Tiene que hacer la carretera, usted reconstruir la carretera, pero hacerla de tal manera que si vuelve a pasar otro huracán, esa carretera se vea menos afectada, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nadie le dio seguimiento a estos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos cada año, como decía ayer el presidente de la Chico, volvemos cada año a lo mismo, a estar reconstruyendo, a estar perdiendo, a que la gente pierda su patrimonio, como hablábamos al principio, y este es el cuento de nunca acabar. Mientras no tomemos en serio este elemento, va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Y también ya no podemos depender de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional tiene demasiados problemas. Ahorita los problemas internacionales están en otro lado. Exactamente. Ahorita hay una guerra allá en Ucrania, en la Franja de Gaza. Hay otra guerra en la Franja de Gaza. El problema migratorio en toda Europa. En todo el mundo, Alemania está quebrada. Imagínense Alemania, un país que era el país más fuerte, que ha sido el país más fuerte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora resulta que tiene un problema, el gobierno se cayó, ¿verdad? Entonces, a ver, hay problemas en todo el mundo. No podemos estar esperando. Puede estar diciendo, esto nos van a resolver, vamos a tenderles la mano, que esto no es así. Entonces, si no aprendemos nosotros a sacarnos a nosotros mismos de los problemas, a prevenir caer en problemas, entonces nunca vamos a salir adelante. Sí, tenemos mensaje y también vamos a mostrarles a ustedes este desglose de este tweet, cualquiera de las dos cosas que nos tengan a mano, del ministro de Finanzas. Aquí está, dice, actualización al 20 de noviembre, lo que decía el ministro de Finanzas, suman 3.667.207 dólares, que son 91 del EMPIR, dólares, ¿verdad? Que son... ¿Cuánto dicen? Suman 3 millones... 3 millones de dólares. Sí. Bueno, son 75 millones del EMPIRA. Dice que son 91,7 millones del EMPIRA, ¿verdad? Adicionales de donaciones de países amigos y organizaciones internacionales para atender la emergencia de Sara. Dice, son 3 millones de la República de dólares, ¿verdad? De la Corea del Sur, 625.000 dólares del Programa Mundial de Alimentos, 25.000 dólares de la OEA, 17.000 dólares, 17.000, sí, ¿verdad? Dólares de USAID, porque recordemos que USAID lo tiene diferente, desplazado, porque ellos estos son adicionales a lo que ya habían dado. Porque hoy que bien dice, además agradecemos las contribuciones en especie, alimentos, materiales médicos, equipos esenciales por parte de la Unión Europea, los gobiernos de Alemania y Japón. Reiteramos el agradecimiento al pueblo hondureño y ratificamos el compromiso de la presidenta Castro en ejecutar con máxima transparencia la responsabilidad. Estamos hablando hablábamos de casi de $1 millón más o menos de dólares. 90 millones, ¿no? Sí, de dólares que en ayuda, pero recordemos, esto es para la emergencia, no para la reconstrucción, es ese paliativo. Y esto es lo importante saber, de que si hay países amigos, son 1.150.000 dólares. En donaciones lo que más o menos llegaba hasta el 18 de noviembre, que estaba también el CAF, estaba el BID, estaba el BESI, estaba USAID, que son que eran los mayores aportantes. Pero aquí pues es importante que cada uno de estos recursos sean destinados para atender la emergencia, que es bastante, porque estamos hablando más de 200.000 personas damnificadas, a quien que darles eso. También tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, buen día, lo que en debería es reducir la carga política, dice, ya que como pueblo ya está hartos de pagar impuestos, nos tienen sumergidos en la pobreza con tanto robo y pago a haraganes que solo van a cobrar salario, dice, y son salarios injustificables, lo que dice este televidente. Y es interesante porque lo que usted planteaba, ¿verdad? Si bien es cierto, es una gran carga burocrática, se ha reducido, tengo entendido, no sé si se ha reducido realmente la masa laboral. No, la masa salarial sigue igual. Siempre, ¿verdad? Y es lamentable, lo que dice el televidente es cierto, el problema es que el gobierno no produce nada, se financia con los impuestos que pagamos nosotros. Entonces, si la masa salarial aumenta, si el gasto público aumenta, quienes tenemos que pagar eso somos nosotros, ¿verdad?
los contribuyentes. Entonces, ojalá que, pero más allá de eso, que es importante, que hay que hablarlo, que hay que retomarlo, es más importante, Emma, que de verdad nos tomemos muy en serio todos estos procesos de transformación de la forma en que nosotros administramos nuestro territorio, porque el gran problema es que no somos buenos administradores del territorio que tenemos, que es un territorio con mucho potencial, ¿no? Usted, que es de allá del sur, a mí me sorprende ese Golfo de Fonseca, que es de verdad tan ubérrimo, que tiene tanto para dar, ¿verdad? Mire, yo les decía la vez pasada aquí que tanto andan buscando ejemplos. La resiliencia que tiene la zona sur no la tiene ningún país del mundo. No. Sinceramente. Yo cuando voy allá al Golfo de Fonseca, cuando voy a San Lorenzo, cuando voy a Choluteca, me quedo admirado del potencial que tiene esa zona ahí para ser una zona rica. Cuando usted va, voy a poner un mal ejemplo, pero cuando usted va a Florida, no sé si usted ha tenido alguna vez la posibilidad de ir a los Everglades. Los Everglades son una zona como pantanosa al sur de la Florida, donde horrible. No tiene idea cómo la gente va ahí a hacer turismo. Bueno, cuando usted va, por ejemplo, de Miami a Tampa, es increíble. Sí, pero más al sur de Miami. Usted va a esos lugares que se llaman los Everglades, que son como una especie de canales, que ahí igualito como que usted está en San Lorenzo. Yo digo, ¿por qué en San Lorenzo no pueden hacer una cosa así que la gente vaya, que los turistas vayan, harían billetes y poner buenos hoteles, ¿verdad? Hay tanto potencial en el sur, en el oriente. Olancho tiene tierras tan fértiles. Bueno, Santa Bárbara. Bueno, no hay, mire, Honduras es el país cuyo territorio es el más privilegiado de todo Centroamérica. No hay ni un país en Honduras, quizás Nicaragua un poquito. Nicaragua tiene esos dos lagos enormes, ¿verdad? Y tiene esa Bosquitia que es más grande que la de Honduras también. Tanto potencial, pero imagínense que son los países que tienen mejor territorio, los dos que tienen mejor territorio en el Centroamérica, y son los dos más pobres. Sí. Es muy triste y esto se debe justamente a la mala gobernanza que tiene. Usted hablaba, por ejemplo, ahorita del Congreso Nacional. Imagínense. Tenemos un Congreso que se supone que es para ir a ponerse de acuerdo en cómo vamos a lograr que las cosas sucedan. Y al contrario, no hay manera de que esta gente se siente a hablar, de que estas 128 personas se sienten, conversen con la mano en el corazón y digan vamos a hacer un cambio para que este país sea diferente, ¿no? Muy difícil así. Sí. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la clase política? Urgente, que se sienten a conversar, que hablemos de verdad de un programa que permita que en el país ya no vuelvan a suceder estas cosas, que seamos, como le digo, que seamos como Dominicana, como Puerto Rico, como la misma Cuba, ¿verdad? Que ya toda la gente sabe qué es lo que tiene que hacer con anticipación, pero todo eso tiene que emerger de políticas públicas sanas, además, en donde podamos ponernos de acuerdo y en donde podamos ejecutar con seriedad esos proyectos y no hacer lo que habíamos hecho hasta ahora, que es solamente ir a tenderle la mano a los cooperativos. Bueno, esperemos que los congresistas pues no sean más paracaidistas, que justifiquen ese salario, aprueben ese presupuesto, aprueben las leyes que tengan, pero pues, mire, tienen la unidad de, lo que ahora le llaman la unidad de transparencia y fiscalización, la tienen sin presupuesto. Ya parece que ya lo aprobaron ayer, ¿no? Pero es una vergüenza, Sí, ¿cuánto tiempo? Tiene que ir de nuevo al Consejo Nacional Electoral para que... O sea, el problema es que tienen la gente sin presupuesto y nadie puede fiscalizar las campañas políticas. O sea, eso no es justo. Pónganse a trabajar, que para eso los nombró el pueblo hondureño. Y usted, hondureño, fíjese bien por quién va a votar en las próximas elecciones. Mírelos, analícelos. Muchísimas gracias. Listo. Julio. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Yo los invito a que continúen con Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy usted, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.